Uno de los objetivos de hacer la lección divina es actualizar la escuela de la palabra iniciada por Jesús en la sinagoga de Nazaret. En ella hacemos presente la palabra de Dios en el hoy, aquí y ahora, que se cumple en nuestros oídos. Es la escucha del querigma, el silencio con el que los presentes oramos con la mirada puesta en Jesús, el anuncio de la fraternidad universal y el favor siempre hacia los pobres, para así culminar en una formación en la verdad. Escuchemos de este modo, en esta escuela y en esta casa, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. La clave de la evangelización consiste en saber que la fe viene de la predicación. Es el mismo Señor quien me capacita para escuchar a Dios con mis propios oídos. Es la acción del Espíritu Santo con su gracia que mueve mi corazón a una acción libre, voluntaria, con la que me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama. Es adhesión a un tú que me dona esperanza, confianza. Evangelizar trata de facilitar el encuentro con Dios en la persona y mensaje de Jesús vivo, presente. Esa experiencia personal que me hace exclamar: me amó y se entregó a sí mismo por mí. La acción evangelizadora nada tiene que ver con el proselitismo. Predicamos la fraternidad universal, una oferta de sentido para la vida. Sentirnos amados por un Dios Padre y amarnos todos como hermanos. Es un sentido de libertad que construye un mundo más humano
en justicia, amor, paz. Pensemos que evangelizar no tiene su inicio en una decisión ética o una gran idea, sino en el acontecimiento del encuentro personal con Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Abramos hoy en consecuencia nuestros oídos para poder escuchar a Dios y dejar que la gracia actúe en nuestros corazones y que esa palabra escuchada y custodiada suba a nuestros labios para proclamarla a todas las gentes. La palabra de Jesús es palabra de vida eterna, palabra de Dios, rica en lo que Dios es, y Dios es amor y se manifiesta como misericordia. Esa palabra es viva, es eficaz, es palabra que da sentido, fundamento a todos los aspectos y momentos de nuestra vida. Es palabra firme, constante, permanente, es palabra de verdad. Es una palabra que me abraza por delante y por detrás, que me sostiene por abajo y me protege por arriba. Como venimos meditando, evangelizar no es hacer prosélitos. De hecho, después de la predicación, si es posible una respuesta positiva al don de la fe que se da al escuchar, también caben decisiones como las vemos en el mismo texto propuesto hoy. La indiferencia o rechazo a acoger el anuncio. Sí, la palabra de Dios puede ser rechazada, ridiculizada por los oyentes, incluso echada del pueblo y amenazada de muerte. Y es que la fe es primeramente un don de Dios, pero requiere una respuesta humana, porque la fe también es un acto libre, no contrario a la libertad y a la inteligencia. Se necesita un sí, el sí de cambiar radicalmente la orientación de nuestra vida. En un primer momento todos en la sinagoga parecen aprobar y acoger admirados las palabras sabias de Jesús. Sin embargo, algo pasa, porque acaban llenándose de ira y queriendo matar a Jesús. ¿Qué pasó? Jesús ofrece la fe gratuitamente como un don, pero espera la respuesta. Una fe no basada en prodigios o señales del cielo, sino la misma respuesta que la viuda de Sarepta o de Naamán el sirio. Es la respuesta de fe de quien renuncia a su mentalidad, a sus propios bienes, a la propia vida y la de los suyos, por amor divino. La fe consiste en creer en el amor eterno de Dios, en sus palabras de vida eterna y ofrecer nuestra libre voluntad, nuestra propia vida en orden a ese mismo amor de Dios. Cierto que Dios es amor, pero en la verdad. La verdad es la vocación de cada uno a la comunión con Dios, familia, ser familia de Dios. La verdad es la llamada desde el nacimiento a dialogar con Él, a crecer enamorándonos de Jesús, comulgar con su pensar, sentir, su palabra, su gesto, su vida, su pasión, su muerte, y todo eso se convierte y se transforma en eternidad. No son algo que pasó, que sucedió simplemente en el tiempo y en el espacio, sino que son realidad eterna, ya no temporal o pasajera. Escuchemos en esta mañana, inicio de semana, a Jesús. Hagamos silencio, poniendo los ojos fijos, clavados en Jesús, y respondamos con una conversión de vida que nos lleve a anunciar el reino a todas las gentes.